Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una edición de SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Es un gusto que nos acompañen en la charla del día de hoy, la cual está titulada Análisis de la viabilidad sociocultural y comercial en un sistema de preparado y sellado al vacío enfocado a la pesca artesanal. La pesca artesanal es una actividad fundamental para la seguridad alimentaria y la economía de muchas comunidades costeras. Sin embargo, enfrenta retos importantes relacionados con la conservación del producto, las pérdidas post-captura y la dificultad para competir con cadenas productivas más tecnificadas. En este contexto, los sistemas de preparado y sellado al vacío surgen como una alternativa para lograr la vida útil del pescado, mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y agregar valor al producto final. A lo largo de esta charla revisaremos la viabilidad sociocultural y comercial de implementar esta tecnología en comunidades pesqueras artesanales, explorando las percepciones de las y los pescadores, las barreras y oportunidades para su adopción y el potencial que ofrece para acceder a nuevos mercados y mejorar sus ingresos de manera sostenible. Con este contexto, es un gusto presentar a nuestra invitada, a la maestra en ciencia María José Romero Ortega. Ella es ingeniero en biotecnología y maestra en ecología marina, con experiencia en el área de investigación científica transdisciplinaria, con participación activa en proyectos de sostenibilidad, innovación rural y biotecnológica. Actualmente forma parte de la red de juventudes de COBI, Comunidad y Biodiversidad AC, como divulgadora y asesora profesional vinculada al uso y aprovechamiento de los recursos marinos para incentivar el desarrollo de las cadenas de valor en el sector pesquero artesanal. Del mismo modo, es vocera en pláticas de inclusión sobre los principios de igualdad y equidad hacia las mujeres para promover su empoderamiento productivo. Ha colaborado con instituciones de prestigio como la UNAM, la UAP y CICESE para la publicación de artículos académicos y de divulgación en revistas indexadas internacionales, en ponencias en foros nacionales y participación como miembro de comités de tesis de licenciatura. Ella cuenta con una formación secundaria en áreas digitales y sociales, ya que posee diplomados en educación financiera, inclusión social y perspectiva de género, los cuales fortalecen su perfil en el ámbito científico como en la parte educativa y social. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Sean bienvenidos a todos ustedes. Yo les voy a presentar un proyecto en el que he estado colaborando con investigadores de diferentes instituciones como el CIESTAM, el Instituto Tecnológico de Veracruz, de la UNAM y no menos importante, con el colectivo de mujeres Las Bonitas, creadoras de la marca de Necmar, en este caso la fundadora, la licenciada Nancy Ochoa Tello. Y este trabajo, pues, como bien lo mencionó aquí el doctor, pues se titula Análisis de la viabilidad sociocultural y comercial de un sistema de preparado y sellado al vacío, enfocado a la pesca artesanal. Bien, como breve introducción, pues la degradación de los ecosistemas ha sido inducida Maestra, por... Sí, dígame. no se ve la presentación. No se ve. Lo tengo ahorita, bueno, me parece que está... a ver, permítame. Déjame volver a compartirlo otra vez, Sí, por favor. porque me parecía apagada. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, listo, ya se ve. Ok, bueno, Gracias. omitiendo la parte de la portada, pues aquí la tienen. Y bien, ya comenzando como tal en el tema, pues la degradación de los ecosistemas, inducido por lo que son los efectos antropogénicos y el cambio climático, pues ha repercutido sobre los servicios ecosistémicos que nos provee el mar, incluyendo, por supuesto, la seguridad alimentaria que pues es proveniente de los recursos pesqueros, ¿no? Esto último socava la disponibilidad de las especies comerciales más demandantes en el mercado y el grado de competitividad que existe entre el sector pesquero artesanal y la acuacultura. No por algo la acuicultura se ha considerado como una herramienta que ha ayudado a satisfacer la demanda creciente de los recursos pesqueros, como el atún, la sardina, en algunos casos el salmón, las anchovetas, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, en el caso del sector pesquero artesanal, donde la cadena productiva tiende a ser un poco más humilde con diferentes actores, el valor que se les da a cada uno de los trabajadores ha ido decayendo a tal grado de que al momento de vender sus recursos, estos se encuentren por debajo de la media, ¿no? Por poner un ejemplo, si el kilo de pescado suele costar 100 pesos, la gente, por el hecho de pensar que los pescadores pues son más humildes, no tienen conocimiento, ¿verdad? A comparación de alguien que a lo mejor es de la acuicultura que está más preparado, pues tienden a rebajar el costo y esto afecta naturalmente el ingreso de los trabajadores. Es por eso que en las últimas décadas algunas organizaciones se han dado a la tarea de implementar estrategias que brinden un consumo sostenible pero también equilibrado. Sin embargo, pues de todas las herramientas que se han establecido, metodologías, procesos, una que ha funcionado muy bien y que recientemente se está incorporando a México en el sector pesquero es el redireccionamiento de las cadenas de valor. Cuando hablamos del redireccionamiento de las cadenas de valor, hacemos énfasis en que el pescador no se va a enfocar tanto en la oferta, sino en la demanda, priorizar la calidad en lugar de la cantidad, porque precisamente ese se considera el posible futuro problema del siglo, la escasez de los recursos. Los volúmenes de la pesca han ido decayendo año tras año, al grado también de que haya un colapso en los sistemas costeros. Entonces, esto va siendo una cadenita y pues afecta prácticamente a toda la cadena trófica. Así que el redireccionamiento de las cadenas con un enfoque de valor se considera un método de innovación. Muchas veces cuando pensamos en innovación, imaginamos maquinaria industrial, personas muy preparadas, tener que invertir o desembolsar mucho dinero para que el proceso se lleve exitosamente. Sin embargo, la innovación, de acuerdo con Burgos y Bocho en el año de 2020, establecieron que la innovación es mejorar lo que ya existe, sea un producto o servicio, satisfaciendo una necesidad real que sea socialmente consciente, es decir, donde no solamente se busque la satisfacción de un actor, sino de el grupo que está inmerso en ese producto o servicio. En este caso, en la cadena productiva que hay en el sector pesquero están diversos actores, desde los que se van a la embarcación y extraen el producto, los que lo reciben, posteriormente quienes lo preparan y después están las personas que se encargan de distribuirlo. Pero pues vamos más allá de que también están los que lo refrigeran, los mandan a los mercados y nuevamente esto se va haciendo una cadenita. Entonces, el grado de competitividad va creciendo constantemente. Y yendo de lo general a lo particular, algunas organizaciones que han empezado a establecer este método de innovación con las cadenas de valor, pues son COVID, Smart Food, Fondo Semillas, Mujeres Semana Igualdad y algunos que otros proyectos de la FAO que tiene sede aquí en México. Estos han sido algunos de los autores que han establecido que es necesario comenzar a tomar medidas inmediatas para evitar o seguir evitando que se alargue más lo que es la escasez del pescado en las diferentes regiones de México. Ahora, enfocándonos exclusivamente pues, en el país, de los 17 estados costeros que hay en la República Mexicana, quiero hacer énfasis principalmente en el estado de Veracruz por tres razones importantes. La primera es porque es uno de los estados que abarca la región norte, centro y también sur del país. Número dos, es el estado que se encuentra en una región tropical. Esto es algo que va de ley a nivel mundial. Las regiones costeras tropicales siempre van a ser las más diversas. Sin embargo, la falla que tienen es que la abundancia de todas esas especies va a ser limitada, precisamente por la temporalidad que se da en cada estación. Eventos de la mesoescala como el niño, la niña, fenómenos meteorológicos, el cambio en las corrientes, las mareas, y pues no menos importantes, la contaminación, los efectos antropogénicos, derivados también de la construcción de zonas hoteleras. Esto se da en todas partes del mundo, pero pues enfocándonos en México, pues también limita los volúmenes. Y la tercera parte del por qué enfatizo mucho en Veracruz es que es el estado que
más que nada es la que sustenta o la que brinda el 80% de los volúmenes de captura a los estados centrales y parte del norte de México. O sea, son los que distribuyen el pescado, por ejemplo, a lo que es el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, algunas partes de Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco. Gran parte del pescado viene precisamente de aquí, pero de la zona centro, es decir, del puerto de Veracruz. Y alguno diría que, bueno, todo viene precisamente de ahí. No es necesariamente, ya que hay dos comunidades pesqueras que son pequeñas, pero que tienen un gran potencial y estas son Antonizardo y Las Barrancas. Estas dos comunidades son las que proveen todo el volumen que llega directamente al puerto de Veracruz y de ahí son distribuidas a los diferentes estados de la República. Ahora, enfatizando en estas dos comunidades rurales particularmente, hay un problema y de la cual nació este proyecto. Y es que, como todos sabrán, el pescado o cualquier producto cárnico lácteo tiende a ser altamente perecedero si la cadena en frío no es correcta. En el caso del pescado, los comerciantes, pescadores, suelen distribuir o almacenar el pescado en cajas con hielo picado o hielo entero. Como tal, no es una cadena en frío a lo mejor muy profesional a comparación de las industrias donde se emplean sistemas de empaquetado para poder resguardar como tal el producto y evitar que los factores externos pues aceleren el proceso de descomposición, así como también pues de otras por cuestiones patológicas, ¿no? Aunado a esto también la humedad, el calor y que estas comunidades a veces no cuentan con los servicios de energía eléctrica, pues hace que la vida de anaquel pues no sea del todo prolongada. Así que lo que se buscó es encontrar una forma de que el producto o algunas especies de pescado puedan tener una vida de anaquel muchísimo más larga, tal vez de semanas o inclusive de hasta meses, porque de años es imposible, a no ser que se haga en un enlatado, pero esto ya conlleva un proceso un poco más industrial, ¿no? Lo que queremos es que esto pueda ser replicado por los mismos pescadores y los comerciantes, ¿no? Aquellos que tienen sus establecimientos donde el pescado pues es fresco. Así que aquí en las cadenas productivas de estas dos comunidades rurales, pues se buscó lo que fueron algunos métodos para poder retardar un poco el proceso de descomposición del pescado y de todos los que se encontraron, pues decidimos seleccionar el que fue de sellado a vacío, ya que tiene una muy buena compatibilidad con respecto al pescado y con algo muy importante que también nos interesaba incorporar una forma o digamos conservante que no fuera químico, sino que fuera natural, que también ayudara no solamente a retardar su descomposición, sino también que le brindara una mayor frescura o resaltar sus cualidades, en este caso el sabor de la carne, porque hay algunos pescados cuyo filete suele ser más duro, suele ser más amargo, o la coloración a veces no es del gusto del consumidor. Entonces también incorporar un sistema de preparado que ayudase a eso mismo. Esto con el fin de que se hiciera ese redireccionamiento de la cadena, de pasar de la producción a lo que es la asignación de valor. Y esto, en primera parte, pues ayudaría a que los pescadores pudieran tener un mejor ingreso, se les diera un mayor reconocimiento. Y otro objetivo fue más que nada digamos, buscar un equilibrio, porque aquí el problema es que hay una escasez de los peces, pero que son los más demandados, como el guachinango, la rubia, el preto, la mojarra. Año con año el volumen de estos pescados se va reduciendo, pero cuando tú los buscas en el mercado veracruzano está muy alto. A veces un kilo te puede costar hasta 300, 400 pesos, ¿no? Aquí digamos que es por selectividad. Sin embargo, hay otras especies que se asemejan mucho a las que acabo de mencionar previamente y su costo es menor. El por qué no se han incorporado es porque no ha habido todavía esa iniciativa de parte académica o de alguien que desee como empezar a cambiar la perspectiva que tienen los consumidores para poder consumir un producto y que de esta manera pues se le dé también un descanso a las especies que están siendo pues explotadas, ¿no? Año con año.
Así que el objetivo general pues de este trabajo pues fue crear esa propuesta de valor enfocada a la comercialización de algunos peces de escama que demostrase una ventaja competitiva para los comerciantes de Antón Lizardo y Las Barrancas en función de las necesidades del consumidor. Los objetivos particulares pues se basaron en analizar la percepción sociocultural. Aquí hablamos de cuál es la perspectiva que tiene el consumidor sobre el cambio. Muchas veces las comunidades tienden a ser cerradas cuando hablamos de cambiar algo a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, ¿qué pensaban realmente? ¿Estarían de acuerdo o no? ¿Habría algún temor? ¿Saben lo que consiste? Por ejemplo, el método de sellado al vacío, porque es la manera en la que se comercializaría. Y pues también la perspectiva comercial. Aquí yo me refiero o hacemos énfasis a lo que ellos prefieren. Cuando mencioné que se buscaba un método, un sistema de preparado que ayudase a retardar su descomposición, que en este caso iba a ser a través de un marinado, pues a lo mejor y tienen un gusto particular por uno que sea picante, dulce, amargo, con algunas propiedades, también cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto, ¿no? De más, menos, cada cuánto lo comprarían, etcétera. Esto con respecto a la introducción comercial del producto, ya sellado al vacío con un sistema pues semi preparado. Se adaptaría el método de sellado con su respectivo sistema para los canales de distribución de estas dos localidades, manteniendo un costo-beneficio accesible, porque ese es el objetivo. Las cadenas de valor siempre van a buscar que los pescadores, los comerciantes, las personas que están ofreciendo ese producto o servicio ganen, no pierdan. Esa es una, digamos, la regla de oro que siempre se tiene que respetar cuando se hace este cambio. Y finalmente, pues evaluar la viabilidad del producto final, o sea, una vez que ya se tenga el pescado sellado al vacío con su respectivo sistema de tal tipo, o sea, de marinado, mediante análisis nutricionales, bacteriológicos y económicos. Esta es la metodología que se siguió a grandes rasgos. La primera parte pues consistió en un reconocimiento. Para esto se entrevistaron a los consumidores, o sea, a la población de Antón Lizardo de Las Barrancas. Se hicieron entrevistas a personas que fueran de 30 años en adelante para conocer su percepción sociocultural y comercial con respecto al consumo de pescado. Una vez que se obtuvo la información, se hizo la identificación y la formulación. En este caso, la formulación del sistema de marinado de acuerdo a lo que la gente opinó con base a la percepción comercial, o sea, de cómo les gustaría que fuera. Y identificación, pues más que nada checar cuáles eran las especies que ellos pues nos dijeron que a lo mejor les gustarían, pero que se asimilaran a aquellas que no fueran del todo populares, ¿no? Pero que fueran muy similares y de menor costo. Y esta información, pues, o sea, ayudaría a crear realmente el producto y pues posteriormente pues checar la viabilidad que es en la que nos encontramos todavía pues trabajando, ¿no? Bien, pasando a los resultados y a la discusión, aquí quiero hacer un gran paréntesis para poder darles un poco más de la perspectiva del por qué son tan diferentes estas dos comunidades, a pesar de que son rurales. En primera instancia, Antón Lizardo es una comunidad que se encuentra a unos 15, 30 minutos de Boca del Río, a 40 del puerto de Veracruz, y es una comunidad que tiene todos los servicios: agua, luz, internet, transporte, farmacia, servicios médicos. Reciben turismo año tras año en cada época. Y esto pues también en parte se debe a que hay mucho apoyo por parte del gobierno porque se encuentra la Marina. Entonces, que están constantemente en actualización y es gente que pues tiene un poco más de acceso a la información. En contraparte con las personas que viven en la comunidad de Las Barrancas. La diferencia es que esta se encuentra aproximadamente a unos 30 minutos de diferencia de Antón Lizardo hacia el sur. Y es una comunidad que no cuenta con servicios, o sea, no hay agua, no cuentan con servicios de electricidad, esta va y viene de vez en cuando, tampoco cuentan con internet, no hay transporte, tampoco hay turismo. Y la única forma de acceder a esta comunidad es con un servicio de taxi y hasta eso es muy selectivo realmente quienes deseen ir, ¿no? Sin embargo, pues lo que encontré con respecto a la percepción sociocultural sobre la innovación y el cambio realmente me sorprendió. Lo siguiente,
En la perspectiva sociocultural por parte de Antón Lizardo, se entrevistaron aproximadamente a 300 personas. El 66% fueron mujeres y el 24% fueron hombres. Sin embargo, dado lo que yo les acabo de comentar, el temor a lo desconocido fue mayor, fue del 60%, y a ellos el interés por tener nuevos productos, sobre todo que sean derivados del pescado, como sellado al vacío, pues no es ni buena ni mala para ellos. Digamos que tienen una percepción neutral porque no lo consideran necesario. Y su perspectiva al cambio, pues es el mismo modo 50, no están a favor y en contra. Sin embargo, haciendo otras preguntas, y, o sea, para no alargar más esto, hubo una mayor aceptación por parte de las mujeres de traer una nueva forma de innovar en la parte de la pesca artesanal, o sea, traer un producto que ya viniera sellado con una especie que fuera de menor valor y que ya viniera con un sistema de preparado. En cuanto a los hombres, la negación pues fue total, fue del 34%. Y puedo entenderlo, el hecho de que las mujeres estén un poco más abiertas a aceptar una nueva forma de que se comercialice el pescado. Las mujeres en esta comunidad tienden muchas tareas, casi, o sea, todas son amas de casa, entonces para ellas es un problema adquirir el pescado entero, porque lo compras a lo mejor más barato, pero requiere mucho tiempo lavarlo, quitarle las escamas, las espinas, y ese tiempo ellas lo podrían ocupar para ir por sus hijos a la escuela, para hacer la limpieza, dedicarle tiempo a sus familias o, ¿por qué no?, dedicárselos a ellas mismas. Entonces, para ellas que ya haya un producto que ya venga empaquetado, porque sabes que viene limpio, que no, o sea, viene bien refrigerado y que viene con este sistema que ayuda a retardar su proceso de degradación, o sea, que no sea sin nada de químicos, pues para ellas es lo mejor, ¿no? De hecho, lo que apreciarían pues sería el precio, la apariencia y la opinión. En el caso de la comunidad de las Barrancas fue completamente lo contrario. Aquí se entrevistaron a 100 personas porque es una comunidad muchísimo más chiquita, y la percepción del cambio a comparación de Antón Lizardo fue menor. A pesar de que es una comunidad que el acceso a la información que ellos tienen es menor, fueron quienes más apertura tuvieron con respecto a introducir una nueva forma de comercializar el pescado. Tienen un 90, o sea, el 90% de las personas demostraron tener interés por nuevos productos y tener la iniciativa de capacitarse, que una institución o por parte del gobierno, alguna secretaría u organización les enseñara a hacerlo, cosa que a lo mejor debería ser al revés, ¿no? Que la comunidad de Antón Lizardo, que es la que tiene más recursos, o sea, si quiere mejorar, pues debería estar más interesada en lugar de la que está un poco más aislada, ¿no? Aquí, digamos que aquí los resultados pues fueron completamente opuestos. En la perspectiva comercial, en el caso de Antón Lizardo, cuando se preguntó cómo les gustaría que fuera la presentación del producto, pues ya del pescado sellado al vacío con este sistema de preparado, pues encontramos lo siguiente: la gente podría llegar a comprar a lo mejor en ocasiones especiales, una vez por semana, y lo que normalmente compran, o sea, sin que esté sellado, pues suele ser de 180 a 200 pesos. Así que en caso de que se propusiera esta nueva forma de comercializar el pescado, estarían dispuestos a pagar este mismo rango o inclusive hasta más, o sea, condicionado de 25 a 35 pesos o inclusive hasta 50 o 60, con una condición: siempre y cuando con quien compren el producto lo haya elaborado en su hogar y de manera higiénica, y que por supuesto sea de su confianza. Para ellos el sistema de marinado que les gustaría que tuviera, pues debería ser agridulce. En el caso de las barracas, pues estarían dispuestos a pagar entre 100 a 300 pesos en promedio, a pagar a 25 pesos con el producto ya sellado al vacío con su respectivo sistema de marinado. Solamente que aquí pues la gente se fue por algo un poquito más interno. Nos dimos a la tarea de seleccionar las especies de menor costo. En ambas comunidades se manejan especies diferentes. Por ejemplo, en el caso de Antón Lizardo, lo que más se consume es guachinango,
el blanco, la rubia y el peto. Se buscaron especies que tuvieran un costo menor a estos, porque como mencioné en un inicio, a los que, o sea, los de la rubia y las otras especies pueden llegar a costar por kilo entre 200, 300 o hasta 400 pesos el kilo y la gente lo consume. Entonces, algunos ejemplares que se asemejan a estos son la lora, la boquilla y el mero. Sin embargo, el que está con una estrellita roja es la boquilla, fue la que se seleccionó por tres razones importantes. Número uno, porque su precio es muchísimo menor a las demás. O sea, entero cuesta de 30 a 35 pesos el kilo y en filete, o sea, salen 130 a 150. O sea, la mitad de lo que valen aproximadamente las otras especies. Número dos, por el tamaño. Cuando se hizo el estudio comercial, platicamos con las familias, especialmente con las madres, y el pescado no es tanto para los adultos, es para los niños, es para los jóvenes. Entonces, muchas veces cuando tienen un filete grande, no se lo suelen comer. Así que tenga una longitud de entre 10 y 15 centímetros es lo que ellos consideran el producto perfecto o apto para un consumo infantil o juvenil, ¿no? Esa fue otra razón. Y la tercera, por sus cualidades, ¿no? En este caso, porque su sabor es neutro, es firme y sin elasticidad, además de que el color del filete es blanco. Y es que aquí tal vez les parecerá raro, pero la gente de Antonizardo suele seleccionar más los pescados que tienen un filete de color blanco en lugar de los que son rosados, rojizos o inclusive de un color naranja o más oscuro. ¿Por qué? Esto es más que nada por el estigma que los pescadores en tiempos de antaño le sembraron a la población de que si un pescado no era de carne blanca, pues no era de buena calidad, ¿no? Esto más que nada pues proviene pues, de años más atrás. Se checó la taxonomía a partir del catálogo de las especies y artes de pesca, pues del Parque Nacional del Sistema Arrecife Veracruzano, también en Fish Base. Además de que esta especie pues suele encontrarse, digamos, relativamente abundante casi todo el año, pero en mayor volumen durante los meses de marzo a junio. Y en el caso de las barrancas ya se venía trabajando con un pescado, en este caso el bonito, que su nombre científico es sarda sarda. Sin embargo, cuando yo fui a rectificar que realmente fuera la especie, me pareció muy extraño porque los patrones que tenían en la parte superior no mostraban las líneas como viene en los catálogos, en bases de datos, ¿no? Sino que mostraban patrones como ondulados, como de un jaguar, como se puede ver en la imagen de aquí. Entonces, tras hacer una revisión, pues encontré que no era, o sea, sí era la bonita, porque hay muchas formas de decirla, pero la especie era incorrecta, en este caso Eutinus aleteratus. Y lo que me ayudó a identificar fue que también tenía la presencia de lunares en la parte baja, como pueden ver, pues los ejemplares que utiliza la comunidad, pues muestran precisamente estos patrones y no es, como le dirían, pues el sarda sarda. Entonces esto ayudó más que nada a realmente saber cuál era la especie porque lo estaban dando a un precio muchísimo menor y pues bueno, era un poquito más caro, digo, no es como que se haya elevado mucho, pero pues siempre tener la especie correcta o ya identificada pues ayuda a dejar en clara muchas dudas, ¿no? Especialmente al consumidor, porque pues es parte de la familia de los túnidos. La tercera parte consistió en la formulación del sistema de preparado, en este caso del marinado. En Antón Lizardo, como yo lo había mencionado, la gente se fue más por tener un sistema de marinado que fungiera como un conservador sin químicos, que fuera tipo oriental. Los que comen a lo mejor comida coreana, china, pues prefieren el pollo mandarín, que ven que viene como con un aderezo, ¿no? A veces sabe como a cítrico. Se siguió una formulación, de hecho, los marinados orientales tienen que llevar en parte una composición cítrica. Sin embargo, nosotros la omitimos y esto ayudó bastante porque cuando tú agregas un cítrico y lo mezclas con el producto cárnico, se produce una fermentación y lo que hace es que acelera su proceso de descomposición. Digo, no es que no sea malo, o sea, esto se ocuparía a lo mejor si quieres que el producto te dure un día o dos, pero lo que nosotros queríamos es que este producto durara semanas, inclusive hasta meses. Entonces,
se omitió la parte del cítrico y como líquido se usó lo que es jugo de soya, una mezcla de especias. Como conservador se utilizó la miel, que se ha visto en estudios que es un buen estabilizante y ayuda a retardar el proceso de descomposición en el pescado, sal y aceite. La inversión fue de 300 pesos aproximadamente y solamente se ocupó una cuarta parte. Lo que están viendo en la parte superior de arriba es lo que se hizo e inclusive le dio una apariencia un poco más apetitosa. De hecho, uno hasta pensaría que es salmón, pero realmente no es salmón, se trata de la boquilla, cuyo valor es menor a comparación de las especies comerciales que hay en Veracruz, más altas, y ayudó a que la carne tuviera un sabor jugoso, se desmoronara fácilmente, que esto es algo que les gusta mucho a los consumidores, y pues resultó efectivo, ¿no? Cuando se le dio la degustación a las personas. Y en el caso de las barrancas, pues se ocupó lo que fue la bonita, Eupinus aliteratus. Como pueden ver, la coloración de suele ser rojiza, cafecita, un poquito apagada. Se llevó a cabo el marinado que fue picante. Para esto se seleccionó un chile específico porque al ser una región tropical, no siempre encuentras la misma variedad de chile. Entonces, con eso también hay que tener cuidado porque pues varían mucho las características organolépticas. Así que se seleccionó lo que fue el chile habanero, especialmente el amarillo, que es el que da el amarillo y el verde allá en Veracruz. Y bueno, la inversión fue menor porque pues, al ser un marinado picante, digamos que la inversión más fuerte estuvo como tal en el aceite que se ocupa, porque pues ya nada más abres el producto, lo pones en el sartén y ya se cocina. Y de ahí fuera, pues lo demás fueron hierbas y algunos cuantos vegetales, ¿no? Y pues lo que se preparó, pues ayudó para poder marinar 1 kilogramo de pescado, que son unos 10, 15 filetes aproximadamente. Como pueden ver aquí en el proceso, pues su compatibilidad con el sistema de sellado al vacío, porque aquí estamos un poquito más avanzados, pues fue exitoso. De hecho, no hubo cristalización. ¿Por qué lo digo esto? Porque antes ¿cómo se dice? El colectivo de mujeres ya había intentado hacerlo, pero el filete lo empaquetaban ellos en bolsas de plástico. Cuando tú metías la bolsa de plástico al congelador, se cristalizaba el filete y muchas veces eso pues hacía que el sabor o la descomposición, la apariencia no fuera del todo agradable. Inclusive decían que el sabor del filete era insípido. Entonces, el sistema de sellado y el marinado ayudó no solamente a alargar el tiempo de vida de anaquel del producto, sino que también mejoró la apariencia, no le dio variabilidad de peso al producto y se mantuvieron las características intactas y le dio un muchísimo mejor visto, porque cuando tú sacas el filete ya no tiene tanto esta coloración como cafecita, apagada, sino que esta ya se ve como más roja y no tiene ningún colorante artificial, es completamente natural por la mezcla de especias. Y bueno, en la parte de la viabilidad, pues ahorita hasta lo que hemos llegado es la parte del análisis nutricional con base a la número 51, donde se hizo una comparativa con un producto de sellado al vacío. El más popular que se conoce es el blanco del Nilo, los pescados y mariscos de Sierra Madre, y lo que encontramos es que el producto que se hizo de manera artesanal, con una especie de menor valor agregado y con una receta pues sin conservadores artificiales, no presentó sellos. De hecho, como pueden ver la comparativa, o sea, en carbohidratos tiene 0 gramos por cada 100 de producto. En azúcar pues tiene nada más 1 gramo, pero pues se entiende porque es azúcar natural, que en este caso pues es la miel. Tiene mayor fibra dietética y no tiene sodio, lo que lo hace un producto sin sellos a comparación de aquí de los productos de la Sierra Madre, el blanco del Nilo, que pues algunos presentan exceso de sodio, exceso en azúcares o inclusive exceso en grasas saturadas, con algunas presentaciones creo que son las premium. Así que esto deja algo muy importante porque le da un valor agregado a una especie que se consideraba un problema, en este caso de las barrancas, ¿no? Así que esto pues ha ayudado a que se pueda dar más atención a lo que es
el producto, ya nada más lo que nos falta más adelante, pues es checar la parte bacteriológica, que es la que resta, y la parte económica, ¿no? Tenemos que también sacar el análisis costo-beneficio para saber números y en cuánto pues, realmente se podría dar el producto. Las proyecciones a futuro que se tienen, digo, más allá de estas comunidades, es que mencioné al inicio, casi inicio de esta presentación, que hay algunos lugares en la República Mexicana donde ya se están empezando a implementar lo que son el redireccionamiento de las cadenas de valor. Como bien dijo el doctor, pues yo formo parte de la red de COVID, de pescadores y pescadoras en diferentes puntos de la República, y estos son algunos ejemplos del valor que se le está dando, ¿no? Muchos aprovechan el mismo residuo del pescado, como por ejemplo la piel, para hacer bolsos, para hacer joyería. En el caso de hacer bolsos, tiñen con colorantes naturales o vegetales para hacerte inclusive también cinturones y botas. Los desechos como por ejemplo los órganos, los huesos, o sea, todo lo que le sacan al pescado cuando lo limpian en restaurantes o en puestos a pie de playa, me parece que este es un grupo que está en Sonora, en Tamaulipas, no recuerdo muy bien, pero crearon un biofertilizante para plantas y lo han llevado a congresos y ha funcionado muy bien a comparación de los biofertilizantes que se ocupan a lo mejor con abonos bovinos, borregos, de caballos o inclusive los que vienen con algunos compuestos químicos. Son muchísimo más baratos y pues son más, entran dentro de la parte de la sostenibilidad, ¿no? Que es lo más importante, porque los residuos del pescado es algo que nunca va a sobrar. Lo puedes encontrar en mercados, en restaurantes, a pie de playa, muchas veces a lo mejor pongámonos a pensar cuando vamos de vacaciones y caminamos, pues nunca falta que nos encontremos el esqueleto del pescado ahí, ¿no? O los pescadores que avienten los órganos al mar, pues digo, eso pues también es una fuente de contaminación, pero ¿por qué no pues aprovecharlo como a través de un método pues, que sea sostenible y darle un segundo uso, o mejor dicho, darle un valor y que de esta manera la cadena productiva del sector pesquero artesanal pues pueda fortalecerse, ¿no? Y bueno, con esto yo termino mi presentación. Este es mi contacto personal por correo electrónico. También este es mi perfil de LinkedIn, donde yo subo constantemente ahí información de algunos cursos o voluntariados que hago que tienen que ver con respecto a la parte de sostenibilidad. Y este es el contacto del colectivo con el que yo actualmente trabajo. Este es un código QR para que puedan conocer un poco más su historia y se vea la realidad que sufre esta comunidad, porque si ustedes lo buscan en Google se le conoce como la comunidad que está siendo tragada por el mar en México. Y de verdad el mar ha hecho, o sea, se ha tragado casas, se ha tragado calles, a tal grado de que esa comunidad ha quedado muchísimo más pequeña de lo que era, y esa es una de las razones por las cuales ya no recibe tanto turismo. Ha sido tanto el daño que ha recibido del mar que digamos que el mismo gobierno de Alvarado, inclusive de la República Mexicana, pues no le han dado seguimiento a la situación. Este es el número de Nancy Ochoa Tello, por si alguien tiene algún trabajo de colaboración. Algo que me gusta de este colectivo es que no hay perfil excluyente, sean ingenieros, sean personas en ciencias sociales, de finanzas, economía, ingenieros civiles, siempre va a haber algo que hacer en esta comunidad. En este caso yo como biotecnóloga, como maestra en ciencias de ecología marina, pues pude fusionar un proyecto con dos áreas diferentes, ¿no? La parte de pesquerías con la biotecnología alimentaria. Entonces, pues no dudo que haya personas que si a lo mejor buscan un proyecto un poco más pues dirigido hacia la parte rural, pero que abra una brecha, ¿verdad? En la parte de la innovación, pues es bien recibido. Así que pues yo cierro con esto y pues agradezco de antemano su atención. Muchas gracias, maestra, por tu interesante charla. Ahora vamos a abrir un espacio para dudas, preguntas, comentarios. Eh, Nos han enviado un par de preguntas que te voy a ir realizando. Uh -huh.
¿Cuáles son las principales barreras socioculturales que enfrentan las comunidades de pesca artesanal en México? Miren, como tal, las principales como las brechas socioculturales que enfrentan siempre va a ser la parte de la educación, la accesibilidad y la parte también de la ubicación. El hecho de que las comunidades rurales pesqueras no tengan tanta visibilidad se debe también a su ubicación geográfica. El hecho de saber que están en entornos alejados, donde es difícil el acceso, pues el primer pensamiento que se le viene a una persona es, bueno, si no es fácil que ellos tengan acceso a servicios públicos, pues a lo mejor carecen de educación, son personas que no están abiertas, que son de mentalidad más conservadora, ¿no? Digamos que esa yo sería lo que consideraría una barrera muy alta, la parte de la educación, la parte de su ubicación geográfica y el estigma que se le ha dado, ¿no? Desafortunadamente, esto también es cuestión, digo, de la visibilidad que muchas veces le dan a los sectores productivos, ¿no? Escuchamos mucho de la ganadería, de la agricultura, de la apicultura, de la industria farmacéutica, de la parte vegetativa, ¿no? Pero cuando hablamos del sector pesquero, pues no siempre pensamos en la industria, no siempre pensamos en las personas de las comunidades rurales, ¿no? Entonces yo diría que esas serían las principales brechas. Y otra cosa también muy importante es la cuestión de género. El sector pesquero, desafortunadamente, es un sector que tiene, ¿cómo decirlo?, una reputación por ser muy machista. Y es algo con lo que yo tuve que lidiar cuando realicé mis trabajos de campo. Hay mucha falta de apoyo hacia las mujeres que quieren desempeñarse en esta área. Si tú vas con una idea de formar un colectivo como lo hizo la señorita Nancy, de hecho, pues aquí tengo algunas fotografías como lo hizo ella, al principio recibió mucho rechazo porque no es normal que una mujer entre a una actividad que es de territorio de los hombres, ¿no? Tú escuchas pesca y piensas en un pescador, no piensas en una pescadora. Entonces también esa es otra barrera con la que se ha tenido que estar luchando durante todos estos años, pero poco a poco pues se ha ido cediendo, ¿no? A partir de hecho de lo que fue de la pandemia, las mujeres empezaron a tomar un poco más, digamos, la batuta en participar dentro de la cadena productiva, participar en la etapa de la postproducción, en este caso el procesamiento, el empaquetamiento y la perspectiva empezó a cambiar, ¿no? Ya se le está tomando como más en consideración para que las mujeres también puedan capacitarse, puedan aprender y en este caso, pues que haya una equidad de género, una igualdad, que no se le haga menos por el hecho de ser una mujer, ¿no? Esas son las que yo consideraría las más importantes. Ok, muchas gracias. ¿Qué factores del marco regulatorio y de apoyo gubernamental en México facilitan o limitan la implementación de este tipo de sistemas en cooperativas pesqueras? Miren, aquí hay algo muy importante y es algo que no viene, no lo dan a conocer mucho. Y es muy interesante porque la ley no contempla como tal, o sea, cuando hablamos de proyectos sostenibles para el sector pesquero, sobre todo el redireccionamiento de las cadenas de valor, no hay una ley que contemple la recuperación de las especies, ¿no? Y es que, por ejemplo, la Ley General de la Pesca, pues es la única que tutela un recurso, pero no contempla su retribución, ni su recuperación, ni tampoco el apoyo. O sea, digamos que es algo que la ley o el gobierno no ha podido esclarecer porque para empezar tenemos diferentes regiones en México donde la dinámica costera es diferente. No es lo mismo el Golfo de México a lo que es el Pacífico, a lo que es el Pacífico Norte, o sea, donde está Baja California, donde está Acapulco, ¿cómo se llama? Ixtapas y Guatanejo, Michoacán, toda esa parte también es otra parte del Pacífico, pero No te escuchamos, maestra.
que Ok. apoye esta clase de proyectos. No la hay porque cada sistema funciona de diferente manera. E inclusive, si nos vamos a bases de datos, debería haber un registro donde se tenga un listado de todas las especies que en teoría debería haber en México. De hecho, esto se le conoce como la Carta Nacional Pesquera, así lo buscan. Se supone que es un instrumento del marco legal donde se concentra toda la información relativa a la explotación pesquera. Lo he revisado personalmente y hay muchas especies que no están dentro de la Carta Nacional Pesquera, que deberían estar como explotadas y sin embargo el gobierno lo pasa por desapercibido. No está contemplado porque es difícil realizar un monitoreo en cada región. Si todo el océano fuera o tuviera la misma dinámica, sería fácil, pero para poder hacer todos esos estudios se requiere mucho tiempo, se requiere mucho dinero, que es otra parte muy importante, porque digamos que aquí el gobierno muchas veces no toma en consideración la opinión de los pescadores, o sea, quiénes van a conocer mejor las aguas que ellos, ¿no? Muchas veces, a lo mejor un biólogo, un ingeniero, pues no va a saber mucho, digo, no hay que menospreciar también su formación, pero quienes han crecido en el mar saben un poco más, ¿no? Entonces, realmente no hay como tal un marco regulatorio consolidado. Que aparente haberlo es una cosa, pero que esté actualizado y que siga, digamos, las directrices, no. No, realmente no. Ahí sí estamos muy mal en la parte de lo que es el sector pesquero. Por eso es que la innovación en esta parte, especialmente el sector pesquero artesanal, no está tan consolidado en México. Son muy pocos los proyectos que realmente empiezan a crecer y esto se da con alianzas o colaboraciones con organizaciones que no son de México. Por ejemplo, Fondo Semillas de Mujeres es una organización que se creó, pero apoya a proyectos de Latinoamérica del Sur. O sea, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile. En México, como tal, no hay. Y si la llegase a ver, solamente apoyan a aquellas organizaciones, pero que están tal vez un poco más enfocadas en procesos industriales. Lugares donde sabes que ya, o sea, ya tienen a lo mejor un capital, ya están un poco más establecidos. Entonces, digamos que también tiene pues sus limitantes. Ok, muchas gracias. Em, el doctor Isaac Leobardo Sánchez, que es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y economista mexicano, te manda saludos. Hace un par de comentarios que afecta mucho el género en la pesca. Definitivamente se crea una actividad solo para varones, un craso o gran error. Y menos mal que nos informan que ya hay más chicas trabajando en esta área. Sí, realmente ha sido una lucha muy, pues muy difícil, ¿no? Digo, no todas las regiones en México, en todos los estados son así, ¿no? Yo lo digo porque, por ejemplo, tengo contactos con varias, colectivos aquí en la República Mexicana. Este trabajo, de hecho, nació porque en la maestría, cuando yo la realicé en Baja California, yo trabajé en San Quintín. Para los que a lo mejor conocen o han ido a Ensenada, Sequita, hay muchos pescados, se practica mucho la pesca deportiva, pero también hay pesca artesanal. Yo estudié la maestría durante la época del COVID. Algo que me sorprendió mucho y fue cuando yo veía a los pescadores que ya contaban con máquinas chiquitas para enlatado y sellado al vacío. Yo jamás hubiera imaginado que pescadores tuvieran ya, digamos, ese chip de emprendimiento. Así Claro. que a mí me sorprendía, ¿no? Y yo dije, jamás lo he visto en Veracruz, no lo he visto en Acapulco, no lo he visto en Ixtapas y Guatanejo, tampoco lo he visto, o sea, los lugares a los que vamos a vacacionar, ustedes, cada uno de ustedes, pues pensarán, oh, sí es cierto, realmente cuando has visto un pescador que llegue con su maquinita y tenga ese como chip de voy a empezar a emprender pues mi propio negocio, ¿no? Digo, si ya capturé el pescado, pues ¿por qué no querer darle más valor, ¿no? Que yo lo empaque, lo filete y lo prepare y así me gano más y aprendo, ¿no? Porque muchas veces, cuando se da esta clase de emprendimientos que empiezan a salir, existe un efecto dominó.
los demás empiezan a copiarlo y así es precisamente como se va logrando la innovación, se va generando una evolución. Algunos dicen que pues es malo, pero yo lo veo más bien como algo que debe empezar a trabajarse, especialmente porque ya es un problema, la escasez de pescado. Por algo, cuando vamos a los supermercados, ¿qué es lo que normalmente compramos? Pescados que sean tilapia o que sean de agua dulce, ¿no? Porque sabes que son los que crían así que en la acuicultura, en tanques, pero realmente el aporte, digamos, vitamínico no va a ser igual de un pescado del mar a comparación de uno de agua dulce, ¿no? Entonces, ¿qué hay más, no? Digamos que el planeta está cubierto por más agua salada que dulce. En algún momento el agua dulce se va a acabar. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder, poniendo en el caso de la acuicultura, seguir criando peces que puedan satisfacer la demanda? Estamos, digámoslo así, estamos atrasando lo que va a ser inevitable. Tenemos que atacar como tal lo que es el problema, ¿no? En este caso, si el problema está en el ecosistema marino, enfocarnos en eso para lograr un consumo o estrategias sostenibles, no pues irlo retrasando, ¿no? Digo, la acuicultura también tiene su parte positiva, ¿no? Pero si nos enfocamos en esto el direccionamiento de las cadenas, pues es mejor a lo que pues en desarrollar estrategias pues transdisciplinarias. Ok, muchísimas gracias. Em, Otro de los comentarios o preguntas son, considerando la diversidad de litorales y especies en México, ¿qué estrategias de diseño y adaptación tecnológica serían necesarias para que estos sistemas sean viables, accesibles y culturalmente pertinentes en diferentes comunidades de pesca artesanal? Mira, aquí yo creo que dependería de cada uno. Tecnológico, yo lo veo un poco difícil. La tecnología no siempre es una gran ayuda. Aquí es más como buscar la forma de conservar los ecosistemas, ¿no? Hacer que haya, como les dicen, más lugares para que las especies puedan ser más abundantes. ¿Y esto cómo se hace? Mediante la reforestación de manglares, hacer muchas veces, o no sé si lo han visto en videos los que tal vez estudiaron biología marina o ecología, en China, por ejemplo, lanzan estructuras de concreto en forma de cubo. Como dicen, algunos pensarían que es un medio de contaminación, se van al fondo, pero realmente lo que sucede es que con el paso del tiempo, pues se van ahí pegando algunos organismos para llegar a hacer estructuras calcáreas. También la misma vegetación marina va creciendo y eso ayuda a que se creen las famosas escuelas, así como en la película de Nemo, se crean los arrecifes de coral, a veces a partir de barcos que se hunden, de llantas y todo, ayuda, ¿no? No es ahora, aquí también quiero hacer un gran paréntesis, no es como alocarnos y lanzar al océano cualquier residuo, porque también hay que saber qué se puede usar, ¿no? Algunos, por ejemplo, también hacen cultivo de estructuras coralinas. He visto proyectos en donde hacen en el fondo del mar, ponen, me parece que estos son tubos P de estos que utilizan de plástico y empiezan a cultivar estructuras coralinas. Cuando ya llegan a una determinada etapa de crecimiento, las pasan a zonas donde se puede empezar yo no reforestar, tiene un nombre específico, no me especializo en corales, una disculpa si aquí hay un especialista en esa área, pero los plantas, o sea, los acomodas y poco a poco se va creando una zona para que también pueda haber estructuras coralinas y eso ayude a que traiga una mayor abundancia. También las zonas de refugio, esto es muy importante, las zonas de refugio son aquellos lugares en donde pues hay seguridad y el gobierno se encarga de proteger a todas las especies que hay ahí. Digo, aquí depende mucho de la iniciativa que cada región costera tenga. Que tengan el apoyo, por supuesto, y que el plan esté muy bien planificado, porque también hasta para eso pues hay herramientas, ¿no? Están las que otorgan pues derechos de uso, hay también para restricciones con espacios temporales,
Digo, aquí pues más que nada es buscar cuál se adapta a ti, ¿no? Si buscas a lo mejor algo que ya tienes como, si ya hay manglares en tu zona, enfócate en la reforestación de manglares. Si hay bosques de macrokelp, enfócate a los bosques de macrokelp. Si en este caso los litorales, pues buscas zonas protegidas, o si el problema es en la acidificación del océano con los arrecifes de coral, busca la forma de empezar a crear las estructuras coralinas, o sea, cultivándolas con algún proyecto, como les digo, no soy muy experta, pero yo lo he visto en algunos reportajes, e ir, digamos, pues repoblando, ¿no? Digo, esto es desafortunadamente las estrategias de recuperación suelen ser más difíciles porque no es algo no es como un experimento de laboratorio que surja en 24 horas, 72 o en un año. Un manglar tarda a lo mejor en recuperarse 5, 10 o 12 años, dependiendo de la especie. Entonces, por eso es que digo que sí estamos un poco atrasados y en la parte de a lo mejor de salvaguardar los litorales. Así que empezar con algunas otras estrategias o tratar de minimizar, por ejemplo, lo que es la contaminación en zonas costeras, evitar que sigan construyendo hoteles, que va a ser imposible porque el gobierno siempre va a apoyar el turismo por sobre todas las cosas. Pues bueno, ¿no? Aquí por eso digo es lo que más se adapte si cuentas con el espacio y más que nada el tiempo, ¿no? Y el apoyo de personas que buscan el mismo objetivo, pues, que uno, ¿no? Claro. Y tenemos una última pregunta. ¿De qué manera se puede conseguir que las mejoras no lleven a la sobreexplotación de alguna o algunas especies de pescados? Para eso se tiene que hacer para eso se tiene que hacer un análisis o se tiene que checar lo que le llaman el rendimiento máximo sostenible. Cada región de México, o sea, los cuerpos de agua siempre va a tener especies y va a tener el rendimiento. El rendimiento es la capacidad para extraer el recurso. Entonces, esto se tendría que hacer con monitoreos, o sea, alguien que sea experto en ecología, en pesquerías o biólogo marino, hay ecuaciones para hacerlo, hay modelos matemáticos y tú sacas una cifra. Esa cifra, les digo, dependiendo, no tiene que sobrepasar ese valor. Si tú ves que la cifra sobrepasa ese valor estándar, que es de una especie en particular, lo ideal es empezar a tener estrategias para buscar, bueno, ok, si ya vi que esta está siendo sobreexplotada, que ya alcanzó su rendimiento máximo, tengo que buscar o hay dos, o una forma para protegerla o llevarla a una zona de refugio y buscar a lo mejor alguna otra que quizás encuentres en mayor proporción o que represente un problema. Es como, por ejemplo, el pez cebra, me parece, o tiene otro nombre, que muchos la consideran muy bonita cuando la ven en el mar, cuando están enoqueando, pero realmente es una especie, dicen enemiga, o sea, no debería estar aquí en México. Alguien la trajo, ¿no? Y como esa, hay muchas que deberían aprovecharse para poder meterlas al mercado en lugar de tomar aquellas que ya están explotadas. Entonces, para esto sí se requiere mucho trabajo de campo de especialistas, modelos matemáticos, también checar, como reitero, a lo mejor en la Carta Nacional Pesquera, digo, puede que dentro de esas pues se encuentre, ¿no? Y si no, pues ahí ya tienes a lo mejor un objetivo, si ves que vas a hacer un proyecto de tesis, para poder a lo mejor introducir a esa especie que tú encontraste, que sabes que está en su punto máximo, donde ya no se puede seguir utilizando, y empezar pues a buscar estrategias. Digo, aquí no podría dar una respuesta completa porque cada especie es diferente, cada especie necesita algo, ¿no? Y desafortunadamente no hay mucha información, al menos aquí en México, ¿no? La mayoría pues se tiene que hacer, así que en trabajo de campo. Y desafortunadamente lo que es la CONAPESCA, que se supone que es el órgano donde debería encontrarse toda esta información, no es tan fácil que suelten las cifras exactas, ¿no? Yo lo digo porque cuando empecé a realizar la última parte de mi trabajo de maestría,
Yo quería precisamente solicitar datos sobre el Sebastes SP, le llaman los peces roca en Baja California, y no me dieron las cifras exactas. No pude, o sea, te piden todo un papeleo para poder obtener la información o sea, del rendimiento, cuánto puedes capturar, pero no viene. Entonces, ahí también tenemos otro problema, ¿no? No es tan sencillo que nos suelten la información. Y la información que a lo mejor tú llegues a recopilar, pues asegúrate de tenerla bien resguardada o de darle divulgación o difusión, porque créeme que esa información valdría mucho para las personas que a lo mejor están en busca de estrategias para poder seguir, pues buscando la manera de que no se afecten a otras especies, ¿no? Esa sería a lo mejor mi respuesta. Muchísimas gracias, maestra. Ahora voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Sí. SciTech In otorga la presente constancia a la maestra en ciencia María José Romero Ortega por su charla de difusión científica, análisis de la viabilidad sociocultural y comercial de un sistema de preparado y sellado al vacío enfocado a la pesca artesanal, la cual fue realizada el 2 de diciembre del año en curso. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a usted pues por la invitación y pues cualquier cosa tiene mi contacto, ya lo dejé también en la presentación, está grabado, entonces pues espero que muchas otras más personas puedan sumarse a esta clase de proyectos pues transdisciplinarios. No le tengan miedo al éxito, siempre es bueno aprender algo nuevo y no se sientan solos, ¿no? Porque siempre va a haber las mismas personas de estas comunidades o de otras ramas dispuestos a apoyar. Claro, claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestra invitada y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión.